Buenas tardes, amigos desde el Cerro. Hoy día 27 de junio del 2022, son las 4:30 de la tarde. Hemos querido hacer una reunión de último minuto porque hemos recibido información de los agentes de inteligencia en el cual habría la posibilidad de que el gobierno realmente esté trabajando muy duro para poder boicotear estas manifestaciones de los paros de transportistas, del paro agrícola, para cambiar la narrativa, para forzar de alguna manera a que haya confrontaciones violentas y así una vez más poder seguir avanzando en su carrera de desestabilizar a tal punto que la gente pida por una nueva constitución. Para este caso hemos pedido a un especialista, a un miembro de las Fuerzas Armadas, un capitán en retiro, Víctor Ausa, y también José Calderón nos estará ayudando en una rápida entrevista. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu valentía, y bueno, Aquí va la pregunta. La primera pregunta sería, Víctor, ¿te parece lo que he explicado en la introducción algo veraz? ¿Tú tienes información de eso? ¿Cuál es tu punto de vista como miembro en retiro de las Fuerzas Armadas? Bueno, en principio agradecer las deferencias a mi persona por considerarme para este conversatorio y dando respuesta a la pregunta. Lo que se sabe es lo que circula en redes y lo que tenemos que está circulando como noticia en las fuentes de información abiertas. Llámese medios escritos, medios radiales y medios televisados. No es algo que pueda afirmarlo fehacientemente y decir con total y plena seguridad, sí, eso está pasando. Sin embargo, puedo decir, después del análisis efectuado de toda esta información que se recibe, que algo de cierto podría haber. ¿Por qué? Porque ya son varias situaciones muy similares, si no iguales, que están siendo repetitivas en el tiempo. Y esa repetitividad en el tiempo está buscando algo. No lo hacen porque se les ocurre, lo hacen porque alguien de atrás los está asesorando y los está asusando para que lo hagan sin parar, para que continúen en ese propósito, porque se tiene claro que buscan un solo fin. Y ese fin que están buscando, digamos, por decirlo de alguna manera para que se pueda entender, podemos tener que esto sería un contraataque de Sendero Luminoso que ya está en marcha. Sendero Luminoso se pronuncia a través de su vocero político. ¿Quién es su vocero político? El señor Jorge Paredes Terry, que no es desconocido para nadie hoy por hoy, porque fue jefe de la campaña de Hernando de Soto en las elecciones pasadas, en las próximas pasadas. Entonces, ellos con sus pliegos de bandera, que son el cierre de Congreso, la segunda reforma agraria y la Asamblea Constituyente, tienen la perfecta excusa para impulsar la ola comunista que viene desde Colombia y se expande por Ecuador, que ya sabemos que están teniendo problemas, y Sendero Luminoso quiere liderar eso aquí en el Perú. Por lo tanto, tenemos que es una crisis que está en curso. Y eso es algo que no podemos negar, que no podemos hacernos los ciegos. Sería como tapar el sol con un dedo. Muchas gracias. José, ¿alguna pregunta al respecto? Sí, claro, ¿no? Yo creo que tú como fuerzas especiales tienes un conocimiento de táctica y esencialmente la lógica realmente es la militar, ¿no? Del punto de vista de que han ganado ellos las elecciones, ¿percibes que en la sociedad peruana ha aumentado un poco la conciencia de lo grave de que estamos yendo directamente a hacer una Venezuela?
No en el grueso de la población. ¿Por qué digo que no? Porque la gran mayoría, si bien es cierto, son demócratas y o patriotas detrás de un teclado, a través de sus computadoras o de sus celulares o de las diferentes redes sociales que manejan, no pasan de eso. Sin embargo, cuando se necesita que esa masa que se expresa y se manifiesta a través de las redes sociales salga a protestar a las calles, no lo hacen. Por consiguiente, se puede entender que no ha calado en el grueso de la población. Por el contrario, ha calado en una minoría de la población. Y esta minoría de la población está conformada básica y principalmente por personal militar y policial en situación de retiro, porque ya sabemos cómo es eso, porque en la época más difícil que le tocó vivir al país, 80s y 90s, nos tocó combatir la subversión, y ya sabemos cómo es eso. Parte de esta población, de este grupo poblacional, lo es la familia militar, llámese esposas, hijos y demás familiares de militares y policías, porque han vivido con nosotros muy cercanamente estas situaciones de horror, de terror, de miedo, donde había una serie de violaciones a los derechos humanos y que hoy por hoy, con estas famosas ONG casualmente pro derechos humanos, se busca satanizar a los hombres de uniforme que en su momento buscaron darle paz y tranquilidad al país. Y ahora resulta que son los malos de la película. Por eso te puedo decir que no creo, no considero, y sí te lo puedo decir desde mi óptica, con total seguridad, que no ha calado en el grueso de la población, sino en una minoría, y ya te dije por quienes considero que están conformados, porque somos los únicos que salimos a marchar a las calles. No le quito mérito a un grupo de la población civil, que conocedores de nuestra historia, de lo que ha pasado, porque también lo han vivido, vale decir, familiares de la gente que murió en el atentado que hubo en la calle Tarata y Miraflores, y muchos peruanos que han sido víctimas de los actos que ocasionaban los terroristas, llámese del Sendero Luminoso o del MRTA, cuando ponían coches bombas, cuando derribaban torres de alta tensión, Víctor, cuando mataban gente en Lima porque traían el terrorismo del campo a la ciudad y se convirtió en un terrorismo selectivo, etcétera. Esa gente es la que nos acompaña. Aún así, seguimos siendo una minoría. Víctor, una pregunta sobre, no sé si tú estés en la posibilidad de darnos una lectura. Los altos comandos de las Fuerzas Armadas, llámese Ejército, Marina, Aviación, son algunos de ellos incluso hijos de militares, son gente que, como tú, de tu generación, peleó directamente, combatió directamente con el terrorismo. Me llama la atención su silencio, que ya yo lo puedo percibir como un silencio cómplice o cobarde, ¿no? Se dicen así de los silencios. ¿Hasta cuándo las Fuerzas Armadas van a dejar que estos terroristas se sigan organizando, se sigan infiltrando en el gobierno? ¿Hasta cuándo estos generales con altos estudios de estrategia, inteligencia, han visto desactivarse los servicios de inteligencia, pasar a mano de mandos terroristas o de mandos comunistas? ¿Hasta cuándo este comando de las Fuerzas Armadas va a permitir que sigas avanzando? ¿Cuál es tu lectura sobre eso, por favor? A ver, mi lectura de esto es la siguiente. Normalmente los militares somos formados con dos máximas. Uno, antes que todo, primero el Perú. Dos, Dios, patria y hogar. Por duro que suene, por frío que parezca, para eso nos forman. Y esto me trae a la memoria una frase que dijo Pinochet, todos sabemos que fue presidente de Chile. A la letra dijo: primero se salva al país y después se mira atrás.
¿Qué nos quiere decir con esto? Que tenemos que dejar de lado todas las diferencias que podamos tener, políticas, de credo, raciales, ideológicas, etcétera, para buscar la consecución de un bien común. Después que consigamos el bien común, aráñense como perro y gato, pero ahora no es el momento. Es el momento de dejar de lado los intereses personales para buscar el bienestar general del país. Pero lamentablemente eso no está sucediendo. Y no está sucediendo porque yo lo interpreto como falta de decisión viril. Yo creo que nada le cuesta a las cabezas de las diferentes instituciones uniformadas, llámese Marina, Fuerza Aérea, Ejército y Policía, aunque ya en la Policía hubo un valiente general, el general Arriola, que ya lo dijo, y ellos quedarían fuera de este saco porque no se les puede juzgar por falta de pantalones, porque uno ya sacó la cara por toda la institución, cosa que no pasa en el resto de las instituciones. Sin embargo, esa falta de decisión viril es lo que nos está llevando a que cada vez nos hundamos más en el caos, creo yo. Nada costaba en los comunicados diversos que ha sacado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas poner un eslogan final: las Fuerzas Armadas del Perú no son comunistas. No está entrando en política, no está yendo contra la Constitución, no está insultando a nadie. Al contrario, es un potente y subliminal mensaje al gobierno de turno como para que ponga un poquito el freno, y también es un potente y subliminal mensaje a la población para que se sienta tranquila. De todo esto, yo podría decir que mi lectura, en resumen, es que la inacción de una de las partes en conflicto es aprovechada por la otra. Esto es lo natural que sucede en estos casos y lamentablemente no se puede ni se debe dar ventajas de oportunidades. En la lucha en la que estamos no podemos darnos esos lujos. Y el gobierno, evidentemente por tener el manejo de todo, tiene mayores medios a su favor. Y lamentablemente el Congreso demuestra que está adormecido, está aletargado. Y es ahí donde radica la principal causa de cómo estamos en este momento. José, ¿por qué? Porque no hay decisión política y no hay decisión viril. Decisión viril por parte de los uniformados que están a la cabeza de las instituciones, y decisión política por parte de los congresistas, que son los representantes del pueblo, los elegidos por nosotros. ¿Qué está pasando? Están viendo o priorizando sus intereses personales. Vale decir, su sueldo, porque muchos de ellos no ganaban ni el sueldo mínimo y de la noche a la mañana vienen a ganar 15,000 soles, más muertos y heridos, sacan como 30,000. No van a querer soltar la mamadera, pues evidentemente, hay las cosas como son. Ok. A eso iba con la pregunta siguiente. Se vienen, la verdad es que en provincias de Perú se siente una distancia con la sociedad absoluta. En ningún programa, sea de Beto, de Butters o quien quiera, se habla, digamos, el tema que le interesa la vida de Juliaca o de Jaén, que el precio del café, que la sequía, que las heladas se están congelando de frío. Verdaderamente se ve como un mundo aparte, Lima, donde hay muchas de las decisiones. Sin embargo, ya son las elecciones, se vienen las elecciones regionales y las elecciones municipales. La mayoría son comunistas. ¿Tú crees que ya hay algún tipo de organización como renovar la espalda el gobierno con estos grupos que se están disfrazando la O del martillo, ya no con lapicito, sino con el maicito, con la lampita y con todo esto? ¿Y cuán peligroso crees que esto es? Pero por supuesto, se han lavado la cara con nuevos nombres, con nuevas banderolas, con nueva fachada. Se han lavado la cara. De que ya se organizaron o que se están organizando, lo están hace tiempo y lo están mejorando. Sin embargo, la derecha sigue aletargada, sigue adormecida, mientras que los otros ya están preparando a las personas que van a controlar
La otra parte no dice esta boca es mía. Respondiendo a la pregunta, a la segunda parte de la pregunta, esto puede ser peligroso, pero por supuesto que sí. Si ya tienen copado gran parte del aparato estatal, que es lo más difícil, lo más fácil es copar el segundo nivel del aparato. Pongamos que el aparato estatal está dividido en 3 niveles. Las grandes autoridades, presidente, ministros. Un segundo nivel, las medias autoridades, presidentes regionales y alcaldes de las principales ciudades. Y el tercer nivel o el piso de abajo, el piso base, los distritos. Si copan eso, se van a volver imparables. Por más que en el Congreso no tengan mayoría y les hagan la guerra, pero ¿qué sucede? Van a tener el manejo de lo que te dé el poder, la economía. ¿Por qué? Porque todo el presupuesto lo descentralizan a las presidencias regionales y al tener el manejo del poder económico, no va a haber quien se les pare, pues, porque siempre hay gente que no tiene valores ni principios y va a dejarse comprar. O sea, las cosas como son. Otro tema, antes, finalmente, Jorge, dame un minuto. Claro que sí. Es claves. Bueno, entonces ya tenemos el disfraz. Perú Libre se disfrazó de muchas cosas, uno. Pero también hay el tema de... Yo creo que no van a intervenir, pero China y Estados Unidos son súper interesados en Perú. El hecho de que el embajador de China le haya dicho finalmente a los comuneros o al gobierno peruano, yo no te voy a dar más plata en las bambas porque de lo contrario nadie más viene al Perú. ¿Cómo podemos interpretar esto en la causa? Los chinos y los norteamericanos, como muchos otros más que no se manifiestan abiertamente, están interesados en el Perú por una y exclusiva razón, una única y exclusiva razón: nuestra Amazonía, porque tenemos una biodiversidad que nos pone como el mayor pulmón del planeta. Con el tiempo, la guerra no va a ser por el mercurio, por el titanio, por los metales preciosos. La guerra va a ser por el agua. Y nosotros la tenemos. Entonces, no es casualidad que de un tiempo a esta parte los chinos estén invirtiendo grande y fuertemente en nuestro país. Y no sabemos qué conversaciones tendrán bajo la mesa con otras potencias. Eso es lo que se está viendo. Ahora le dice, no te voy a dar más, pero por supuesto, no le van a dar más porque no tienen la seguridad de poder garantizar o asegurar las inversiones que están haciendo por el manejo que se está dando en este momento, el manejo político, que lo único que están haciendo es coaccionar a estos inversionistas. Y estos inversionistas invierten en operaciones de extracción, pero ¿por qué no pensar que también tienen un grupo metido por algún otro lado que está paralelamente haciendo investigaciones científicas? Víctor, ya para despedirnos, una pregunta adicional. La Comisión de Defensa del Congreso, manejada por un general del Ejército en retiro, ¿tendría la capacidad de llamar a conversar o a pedirle cuentas a los comandos de las Fuerzas Armadas? ¿Y cuáles serían sus opiniones? Por ahí podríamos, eso me pregunto yo, ¿por qué el Congreso no cita a los comandantes generales de Fuerzas Armadas para ver qué es lo que está pasando? Porque esto es realmente grave. O sea, yo lo que tengo entendido, las Fuerzas Armadas tienen como principal es defender la Constitución. Entonces, si tienen un gobierno que se está moviendo en contra de la Constitución, número uno, pues ahí es donde tienen que estar. Y lo otro es la soberanía nacional. Bueno, si hay una guerra de infiltración de fuerzas externas que nos quieren llevar a la debacle del Estado, pues también tienen que intervenir. Esa es mi pregunta.
¿Qué piensas que podría hacer tú, la Comisión de Defensa del Congreso sobre estos temas? Bueno, ahí la respuesta es simple, sencilla y puntual. Los congresistas son los fiscales. Dentro del poder legislativo son los que fiscalizan y controlan al poder ejecutivo. En consecuencia, la Comisión de Defensa, como bien lo dijiste, Jorge, presidida por un general en retiro, que es el general José Daniel William Zapata, a quien yo conozco muy bien y puedo decir fehacientemente que es un señor en todo el sentido de la palabra, lo que podría hacer es a través del Ejecutivo, porque ellos no podrían directamente citar a las cabezas de las Fuerzas Armadas ni al jefe del Comando Conjunto, pero sí a través del Ministerio de Defensa mandarle un documento escrito donde le pida cuentas o donde le pide explicaciones de ciertas inacciones que están suscitándose, ¿no? Entonces, ahí es donde podría, a través de ellos, tener un conversatorio con las cabezas de las Fuerzas Armadas. ¿Podría preguntarles? Sí, claro que sí, pero siguiendo el conducto regular. Ok, entendido. Algunas palabras ya para despedirte, Víctor. Te agradecemos tu tiempo. Sí, claro que sí. Un mensaje de repente para el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que de una buena vez por todas se ponga bien los pantalones, pues, y que tome una decisión viril. Nadie dice que tenga que salir a las calles con los tanques, con los carros portatropas y con los militares armados. No, eso ya pasó a la historia. Pero caramba, no es tan difícil llamar a los 3 comandantes generales de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército, ir a hablar con el presidente y emplazarlo. Señor presidente, la situación en el país está insostenible y por el bienestar de toda la población es imperativo que usted dé un paso al costado. No les cuesta nada hacerlo y decirlo. Nadie se va a enterar de esa conversación y nadie tiene por qué enterarse. Y si el buen Castillo osa levantarle la nariz para decirle que lo va a relevar, ahí tiene que plantarse bien y decirle: somos los 4 que estamos juntos, nosotros tenemos el poder, usted no releva a nadie, usted da un paso al costado. Y si no quiere dar un paso al costado, esta es la hoja de ruta que va a seguir y nosotros lo vamos a controlar. Se acabó. Pero si no le hablan firmemente, poniéndolo contra la espada y la pared, este señor va a seguir haciendo lo que le da la gana. Y que no es él finalmente, sino son los que lo manejan, porque este señor es un títere. Eso me refiero a Pedro Castillo Terrones, el presidente de la República, si es que hay que decirlo con nombres. Y lo digo sin temor porque si quiere tomar mi nombre para tomar alguna acción legal, que lo haga. Yo voy a estar acá para poner el pecho. Muchas gracias. Víctor. Seguimos conversando. Ok, gracias a ustedes.